FPP, la radio del pueblo. Son 6.4, son 6.4. Pues muy bien, muchas gracias, Abel. Después de escuchar esta artista y de ver que la fusión y la influencia latinoamericana se extiende a todo el planeta con esta puesta en escena en la que participa un japonés, vamos a entrar a la última parte de la crónica que he venido presentándoles a ustedes, que aparecerá en forma de letras en el libro La Neta Revelada, donde participan 15 periodistas de todo el mundo y denuncian, o más bien enuncian y describen el proceso histórico que nos ha llevado al momento actual entre la militarización y la aplicación de políticas públicas. Pues bien, a última parte de 10 minutos, quiero decirles y agradecerles a todos los colaboradores y sobre todo a las personas que en Argentina, en Colombia y en México están al pendiente de esta sección. Decirles que son 10 minutos, que toda la información la pueden ustedes encontrar completa, porque esto es una exposición bastante interesante en el sitio oficial de Juanito Guanabacoa en el YouTube, Super Bonfly. Dejamos correr la grabación de estos 10 minutos y proseguiremos con nuestra programación. También cerrando la plática por donde la empezamos, o sea, la concentración de poder no es solo poder militar o no es solo poder económico. El poder tiene una dimensión que es política, es económica y sí tiene una rama que es una política de seguridad en particular. Si los mecanismos funcionan con ciertas dosis de legitimidad o de manejo, bien. Y si no, la parte de fuerza acaba apareciendo antes o después, en formas muy distintas, ¿no? Unas, bueno, más abruptas, como esas que conocemos del pasado, otras en las formas en las que estamos viviendo, ¿no? Hoy en día. Ok, a ver, tenemos otras 2 preguntas para con eso cerrar. Tenemos... pues más que la pregunta, un análisis de lo que hemos visto el día de hoy. Acércate un poquito para que te oiga acá. Sí. Si quieres, pasar mis cierres. Esta de aquí. Yo entendí que los recursos naturales son los que están realmente los que pugnan entre lo que son las dictaduras y los movimientos en esa disputa por tener el control. Así, los recursos naturales están por encima de cualquier personaje, llámese dictador, régimen autoritario, que estén a modo de un orden mundial, y que estos a su vez se ponen en situación crítica cuando existen movimientos sociales. Ok, bueno, esa es la reflexión de Salvador. Sí. Sí, hay una pregunta de Javier. Sí. Acércate al micrófono porque si no... La pregunta es, bueno, basándome en la pregunta que hizo el profesor, que cómo interpretar la democracia. Después de que nos dices la estigmatización y el exterminio de esos poderes políticos, de los 3 poderes, de algún modo, o de las 3 patas, es más bien, pensaría que no es acaso, es como, ¿cómo interpretamos la ausencia de la democracia en la persecución, desaparición, despojo de tierras y todo esto en América Latina? Porque si bien seguimos pensando en una idealizada forma de gobernar, que es la democracia, lo que estamos padeciendo no se acerca de nada, más bien creo que deberíamos pensar en la ausencia a través de todas estas traumas que han sucedido durante la historia, de lo que nos has contado. ¿Y hay una pregunta más? Era un comentario, pero sí. Bueno, ¿qué tenéis que decir, hijo?
A ver, sobre un poco este tema, ¿no? De que nos sorprende que le llamamos democracia a cosas o a experiencias, a formas sociales de vivir que parecen no ser tan horizontales, ¿no? Entonces, pero eso también tiene que ver con cómo el conservadurismo se apropia del lenguaje, ¿no? Y lo llena de nuevos contenidos. Agustín Cueva, que era un latinoamericanista eh, ecuatoriano, perdón, decía que la democracia había pasado a ser como una especie de huevo, ¿no? Que se había vaciado de contenido, que era un cascarón vacío, ¿no? Que se había quedado un poco en eso. Y una invitación que yo haría es a que tratemos de ver por qué nos cuesta tanto trabajo o a veces nos sorprende tanto. Nos cuesta mucho vincular cosas que parecen contradictorias, ¿no? Como, ¿qué tiene que ver eso de esta forma económica que conocemos que cada vez concentra más, explota más, necesita más territorios, necesita más recursos, con formas donde parece que la gente sí puede ir a votar, ¿no? Etcétera, etcétera, pero donde a veces ya no aparecen estas formas de dictadura abierta, pero igual hay formas de represión en las calles, ¿no? Desde lo que conocemos de la represión en el DF, ¿no? Cuando las tomas de posesión de Peña Nieto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo va junto, ¿no? Y parece que va junto porque no hablamos de la misma cosa, ¿no? Parece que hay nociones, ideas distintas de cómo usamos las palabras para nombrar experiencias que están pasando en lo real. Entonces parece que cuando unos hablan de democracia, hablan de que puede haber simplemente procesos formales electorales, de que hay una forma de vida, ¿no? Y de que se defiende, que es esto de el llamado libre mercado, ¿no? Y ese tipo de formas de intercambio, etcétera, y que con eso es más o menos suficiente, que sujetos, y lo digo a lo mejor un poco simplificadamente, pero bueno, vamos como colocando cosas ahí, y que hay sujetos que son sujetos no funcionales, que son sujetos, es un poco la idea de lo subversivo de hace 30 años, ahora definida como amenazas, ¿no? Hay sujetos que son amenazas para esas formas de... Y hay otros que están hablando de las democracias desde hace mucho tiempo como formas de reparto más equitativo de la riqueza, de formas de no solo ir a votar, sino de poder participar en la construcción del proyecto de sociedad, en poder decidir realmente, ¿no? Porque nadie, por ejemplo, en México decidió que el billón de pesos que costó Fobaproa, el fraude de la banca, se convirtiera, ¿no?, en un costo público que ahora todos pagamos. Nosotros no decidimos eso, ¿no? Alguien decidió por nosotros. Entonces, creo que es un poco esta parte del lenguaje. Ahora también nos cuesta mucho volver a recuperar el término de contrainsurgencia, porque parece que es un término que viene del pasado, viene de esas dictaduras de los 70 o viene de las experiencias, ¿no?, de la guerra de baja intensidad, que también era contrainsurgente en los 80 en Centroamérica, pero así como de ahora en el presente, no, esas cosas. Entonces, creo que ese mundo universitario tendríamos que estar haciendo miles de preguntas sobre muchas cosas, apropiaciones del lenguaje. Yo le planteaba incluso a Emiliano en estos días que creo que una cosa que hay que empezar a revisar es esta idea de la desacreditación de todo lo que busca un marco de interpretación un poco más grande. Por ejemplo, esto de a lo mejor sí hay relaciones, ¿no?, con los recursos estratégicos y los intereses estadounidenses. Vaya, a lo mejor sí ha habido cambios en las relaciones de poder y económicas del país que tienen que ver con esto. Porque hubo un momento donde aparece, ¿no?, hablamos de los conspiradores, eso es una teoría conspirativa, ¿no?, como ves una chifladura. Y lo que creo que estamos a veces haciendo es quitarnos de encima el reto de hacer análisis que sí sean análisis complejos, que recuperen la historia, que recuperen la dimensión económica en la que nos han convertido en unos semianalfabetos, y esa es parte
del costo ideológico de estos años, que no podemos interpretar, llegamos a la sección de economía de un periódico y es como si fuera una sección de chino, ¿no? No podemos interpretar una tabla, no podemos interpretar un texto. Entonces, hay también que hacer una recuperación de un ejercicio de esfuerzo y de búsqueda, de indagación en el campo universitario, de que nos hagamos preguntas donde este sentido común o donde esa forma de desacreditación de todo lo que parece complejo o de todo lo que a veces no nos gusta encontrar, que también está, ¿no? Porque claro, no es amable, este tipo de temas no son amables, no es amable encontrarse con que el miedo es un fenómeno que sigue estando presente en la sociedad mexicana, con que hay una historia que desconocemos y que es un gran hoyo, ¿no? Esa historia de los 60, fines de los 60, 70, qué pasó, ¿no? En la guerra sucia de los 70, 80, qué sucedió en el país, ¿no? Y estamos en otro ciclo del que también sabemos muy poco, entonces que tendría que haber una forma de retomar esos temas y de atrevernos a preguntar y de atrevernos a indagar. Hay un texto que no les puse en ese material, pero que les quiero, si nos alcanza, leer un minutito la introducción. Fíjense que en el año, que hay cosas que parecen un poco locas, pero sí fueron y a veces están presentes en otras formas. En el año 63 hubo un proyecto que se llamó, un plan que se llamó el Plan Camelot, que fue un programa de investigación en ciencias sociales de Estados Unidos, en América Latina, que en Chile tuvo una de las piezas más fuertes hasta que se denunció y que tenía como objetivo hacer un diagnóstico del potencial de cambio social y de cómo responder a él. Eso estaban haciendo los focos conservadores de las universidades. El ladrillo, que sale de los Chicago Boys, sale de una experiencia también de intercambios académicos en la década también de los 60, y de ahí sale ese fruto. Y fíjense que de este texto, del Plan Camelot, la introducción del Plan Camelot decía así: el proyecto Camelot es un estudio cuyo objetivo es determinar la factibilidad de desarrollar un modelo general de sistemas sociales que debía hacer posible predecir e influir aspectos políticamente significativos de cambio social en las naciones en desarrollo del mundo. Pues hemos visto que pues muchas de las cosas actuales, muchas de las consecuencias que se dan de los grupos de derecha que vienen tomando el poder tienen un origen y tienen una etiqueta bien definida. Pues bien, con esto cerramos la sección de Juanito Guanabacoa y antes de entrar a nuestra sección cultural, porque tenemos ya aquí a nuestros invitados, Alex, Rubén y Alice, a quienes voy a presentar en un momento, vamos a escuchar una selección musical de nuestro compañero Abel Santa Cruz. ¿Qué me hiciste?